sistema urogenital. El sistema urogenital se divide funcionalmente en dos, en el sistema genital y urinario. Este incluye todos los órganos implicados en la reproducción, elaboración y eliminación de la orina. El sistema urinario y genital están estrechamente relacionados entre sí, en especial durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. Este sistema se desarrolla a partir del mesodermo intermedio del embrión. El mesénquima derivado del mesodermo es responsable de la formación de los riñones, los genitales internos y sus conductos. Durante el plegamiento del embrión en plano horizontal, el mesodermo se desplaza ventralmente y pierde su conexión con los somitas. Desarrollo del sistema urinario. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital. Este consta de los siguientes elementos: los riñones, que producen y eliminan la orina; los uréteres, que son los encargados de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga; la vejiga, esta se encarga de almacenar temporalmente la orina; y la uretra, que esta se encarga de llevar la orina desde la vejiga hasta el exterior. Desarrollo de los riñones y de los uréteres. En el embrión humano existen 3 conjuntos de riñones sucesivos. El primer conjunto es llamado pronefros, seguido por los mesonefros y para terminar con los metanefros. Pronefros. Estas estructuras bilaterales y transitorias aparecen al comienzo de la 4ª semana. Están representadas por unos grupos celulares y estructuras tubulares de la región del cuello. El pronefro se degenera pronto, pero la mayoría de los conductos pronéfricos persisten y son utilizados por el siguiente conjunto de riñones. Mesonefros. Estos órganos excretores grandes y alargados aparecen al final de la 4ª semana. Los órganos mesonéfricos funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas hasta que los riñones permanentes se desarrollan y adquieren su función. Los riñones mesonéfricos están formados por glomérulos y túbulos mesonéfricos. Metanefros. El metanefros son los primordios de los riñones permanentes. Estos comienzan a desarrollarse a partir de la 5ª semana y empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después de haberse formado. La formación de la orina continúa a lo largo de toda la vida fetal. La orina se excreta a la cavidad amniótica y pasa a formar parte del líquido amniótico. Los riñones se desarrollan a partir de 2 estructuras: la yema ureteral y el blastema metanefrogénico. Cambio en la posición de los riñones. Inicialmente los riñones permanentes primordiales se sitúan muy próximos entre sí en la pelvis y por delante del sacro. A medida que crece el abdomen y la pelvis, los riñones se recolectan hacia el abdomen y se separan. Estos alcanzan su posición final en la 9ª semana. Este ascenso se debe principalmente al crecimiento del cuerpo del embrión por debajo de los riñones. La parte caudal del embrión crece alejándose respecto a los riñones. De esta manera, estos ocupan gradualmente su posición normal a cada lado de la columna vertebral. Al principio, el hilio de cada riñón por donde entran y salen los vasos sanguíneos, el uréter y los nervios tiene una orientación ventral, pero sin embargo, a medida que los riñones se reubican, este experimenta una rotación medial de casi unos 90 grados. Finalmente, los riñones se localizan en el retroperitoneo, en la pared de la abdominal posterior. Cambios en la vascularización de los riñones. Durante la etapa en la que cambia la posición de los riñones, su vascularización procede de los vasos que tienen más cerca. Inicialmente, las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas comunes. Más adelante, los riñones reciben su vascularización a partir del extremo distal de la aorta abdominal. Cuando se localizan en un nivel superior, reciben nuevas ramas procedientes de la aorta. La posición de los riñones se vuelve fija una vez que entran en contacto con las glándulas suprarrenales durante la 9ª semana.
Los riñones reciben la mayoría de sus ramas arteriales craneales a partir de la aorta abdominal. Estas ramas se convierten en las arterias renales permanentes. Desarrollo de la vejiga. De forma descriptiva, el seno urogenital se divide en tres partes: en una parte vesical, en una parte pélvica y una parte fálica. La parte vesical forma la mayor parte de la vejiga y se continúa con el alantoides. La parte pélvica se convierte en la uretra en el cuello de la vejiga y la parte fálica se crece hacia el tubérculo genital. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital. Procede de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital. Las demás capas de la pared vesical se originan del mesénquima esplécnico adyacente. La vejiga se continúa con el alantoides. Al poco tiempo, el alantoides se constriñe y se convierte en un cordón fibroso denominado uraco. El uraco se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. Estos conductos contribuyen a la formación del tejido conjuntivo del trígono de la vejiga. Conforme se absorben los conductos mesonéfricos, los uréteres se abren por separado de la vejiga, debido a que parte de la tracción se ejerce en los riñones en su proceso de descenso y los orificios de los uréteres se desplazan en dirección superolateral y se abren en dirección oblícua a través de la vejiga. Desarrollo de la uretra. La mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina procede del endodermo del seno urogenital. En los fetos de sexo masculino, la parte distal de la uretra, que se localiza en el glande del pene, procede de un cordón sólido de las células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. Esto provoca que el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. El tejido conjuntivo y del músculo liso de la uretra proceden del mesénquima esplácnico, y este da origen al mesodérmico de los fetos de ambos sexos. Desarrollo de las glándulas suprarrenales. En la corteza y la médula de las glándulas suprarrenales tienen orígenes distintos. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula se desarrolla a partir de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. A medida que la corteza la rodea, estas células se diferencian hacia células secretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio, las cuales rodean la corteza. Estas células originan la corteza permanente de la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales del feto son entre 10 y 20 veces mayores que en una persona adulta. Estas glándulas suprarrenales resultan del importante tamaño de la corteza suprarrenal fetal, que produce los precursores esteroideos que utiliza la placenta para la síntesis de los estrógenos. Las glándulas suprarrenales disminuyen rápidamente de tamaño a medida que la corteza fetal evoluciona durante el primer año de vida. Desarrollo del sistema genital. El sexo cromosómico de un embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide, este puede ser X o Y, que se introduce en el ovocito. Las características morfológicas de ambos sexos no empiezan a desarrollarse sino que hasta la 7ª semana. Los sistemas genitales iniciales son muy similares entre sí, por lo que se le denomina esta fase indiferente del desarrollo sexual. Desarrollo de las gónadas. Las gónadas, que son los testículos u ovarios, son los órganos que producen las células sexuales, como los espermatozoides y ovocitos. Las gónadas tienen 3 orígenes: el mesotelio,
que reviste la pared abdominal posterior, el mesénquima subyacente y las células germinales primordiales. Gónadas indiferenciadas. Las fases iniciales del desarrollo gonadal ocurren en la quinta semana de gestación, cuando se desarrolla una zona engrosada en el mesotelio por la parte medial del mesonefros, que es el riñón primitivo. La proliferación de este epitelio y del mesénquima subyacente da lugar a una protrusión en el lado medial del mesonefros, la cresta gonadal. Al poco tiempo aparecen unos cordones epiteliales en forma de dedo, que son los cordones gonadales, que crecen del mesénquima subyacente. En este momento, la gónada diferenciada está constituida por una corteza externa y por una médula interna. Las células germinales primordiales son células sexuales grandes y esféricas que pueden identificarse inicialmente a los 24 días de la fecundación entre las células endodérmicas de la vesícula umbilical, cerca de donde se origina el alantoides. Durante el plegamiento del embrión, la parte dorsal de la vesícula umbilical queda incorporada en el embrión. A medida que se lleva a cabo este proceso, las células germinales primordiales migran a lo largo del mesenterio durante el intestino primitivo posterior hasta alcanzar las crestas gonadales. Durante la sexta semana, las células germinales primordiales se introducen en el mesénquima subyacente y éstas se incorporan en los cordones gonadales. La determinación del sexo cromosómico y genético depende de la fecundación del ovocito X por un espermatozoide X o por un espermatozoide Y. Antes de la séptima semana, las gónadas de los dos sexos tienen un aspecto idéntico y se denominan gónadas indiferenciadas. El desarrollo del fenotipo, que son las características físicas de un individuo masculino, requiere la existencia de un cromosoma Y. El gen RSI codifica un factor determinante de los testículos. Este se ha localizado en la región del brazo corto de un cromosoma Y. Para que se desarrolle el fenotipo femenino, se necesita de dos cromosomas X. Diversos genes y regiones del cromosoma X desempeñan funciones esenciales de la determinación sexual. Es decir, que la diferenciación sexual masculina depende de las hormonas, a diferencia de la diferenciación sexual femenina, que ésta no depende de las hormonas. Incluso ocurre en ausencia de los ovarios. Desarrollo de los testículos. El TDF induce la condensación y la expresión de los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde se ramifican y forman una red testicular. Esta es una trama de canales. La conexión de los cordones seminíferos en el epitelio de superficie desaparece cuando se desarrolla la cápsula fibrosa y la túnica albugínea. El desarrollo de la cápsula fibrosa y la túnica es el rasgo definitivo del desarrollo testicular. De manera gradual, el testículo está aumentando de tamaño y se separa del mesonefros en degeneración y queda suspendido por su propio mesenterio, que es el mesorquio. Los cordones seminíferos se transforman en los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Los túbulos seminíferos están separados por el mesénquima que origina las células intersticiales. Hacia la octava semana, estas células comienzan a segregar hormonas androgénicas como lo son la testosterona y la androstenediona, que induce la indiferenciación masculina de los conductos mesonéfricos de los genitales externos. Desarrollo de los ovarios. El desarrollo gonadal tiene lugar de manera lenta en los embriones de sexo femenino. Los cromosomas XX presentan genes en el desarrollo ovárico
y también hay un gen autosómico que desempeña una función en la organogénesis ovárica. El ovario se diferencia histológicamente en la 10ª semana. Los cordones gonadales no son prominentes en el ovario en desarrollo, pero se extienden hasta la médula y forman una red ovárica. Normalmente esta red de canales y cordones gonadales se degeneran y desaparecen. Los cordones corticales se extienden desde el epitelio de superficie del ovario de desarrollo hasta el mesénquima subyacente a lo largo del periodo fetal temprano. A medida que los cordones corticales aumentan de tamaño, las células germinales primordiales quedan incorporadas en su interior. Aproximadamente a las 16 semanas, estos cordones comienzan a fragmentarse y aparecen unas células aisladas llamados folículos primordiales. Cada uno de estos contiene una ovogonia que procede de una célula germinal primordial. Los folículos están rodeados de una capa única de células foliculares aplanadas que proceden del epitelio de superficie. Durante la vida fetal, las ovogonias muestran una mitosis activa y esto da lugar a los folículos primordiales. Después del nacimiento no se forman ovogonias. A pesar de que muchas ovogonias se degeneran antes del nacimiento, aproximadamente 2 millones permanecen y aumentan de tamaño para convertirse en los ovocitos primarios. Durante las semanas quinta y sexta, el sistema genital permanece en un estado indiferenciado, estando presentes dos partes de conductos genitales. Los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff desempeñan una función importante en el desarrollo del sistema reproductor masculino, y mientras que los conductos paramesonéfricos, que son los conductos mullerianos, desempeñan una función importante en el desarrollo del sistema reproductor femenino. Los conductos paramesonéfricos se desarrollan lateralmente con respecto a las gónadas y de los conductos mesonéfricos, a partir de invaginaciones longitudinales del mesotelio en las caras laterales del mesonéfros, que son los riñones primitivos. Los bordes de estos surcos se aproximan entre sí y se fusionan para formar los conductos paramesonéfricos. Los extremos craneales de estos conductos se abren hacia la cavidad peritoneal y caudalmente discurren en paralelo a los conductos mesonéfricos hasta que alcanzan la futura región pélvica del embrión. Esta estructura tubular se proyecta hacia la pared dorsal del seno urogenital y produce una elevación, que se llama el tubérculo del seno. En el desarrollo de los conductos y las glándulas genitales masculinas, los testículos fetales producen hormonas masculinizantes, como lo son la testosterona, y también producen sustancia inhibidora mulleriana, o por sus siglas, MIS. Las células de Sertoli producen MIS a la 6ª y 7ª semanas. Las células intersticiales comienzan a producir testosterona durante la 8ª semana. La testosterona estimula los conductos mesonéfricos para formar los conductos genitales masculinos, mientras que la AMH induce la regresión de los conductos paramesonéfricos. A medida que se degenera el mesonéfros, persisten algunos túbulos mesonéfricos y transforman los conductillos eferentes. Estos conductillos se abren en el conducto del epidídimo. Distalmente al epidídimo, al conducto mesonéfrico adquiere una gruesa capa del músculo liso y se convierte en el conducto deferente. En el extremo caudal de cada conducto mesonéfrico aparecen invaginaciones laterales que se convierten en las glándulas seminales, las cuales producen una secreción que constituye la mayor parte del líquido eyaculado y nutre a los espermatozoides. La parte del conducto mesonéfrico que queda entre el conducto de esta glándula y la uretra se convierte en el conducto eyaculador. En la parte prostática de la uretra aparecen múltiples invaginaciones endodérmicas que crecen hacia el mesénquima circundante.
En el epitelio glandular, la próstata se diferencia a partir de estas células endodérmicas y el mesénquima asociado se diferencia hacia la formación del estroma. Estas glándulas del tamaño de un guisante se desarrollan a partir de invaginaciones bilaterales en la parte esponjosa de la uretra. Las fibras musculares lisas y el estroma proceden de la diferenciación del mesénquima adyacente. Las secreciones de estas glándulas contribuyen al semen. Los conductos mesonéfricos de los embriones femeninos experimentan regresión debido a la ausencia de testosterona. Solamente quedan unos pocos restos carentes de función. Los conductos paramesonéfricos se desarrollan debido a la ausencia de Mys. El desarrollo sexual femenino durante el periodo fetal no depende de la existencia de los ovarios o de diversas hormonas. Más adelante, los estrógenos producidos por los ovarios maternos y por la placenta estimulan el desarrollo de las trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina. Los conductos paramesonéfricos forman la mayor parte del aparato genital femenino. Las trompas uterinas se desarrollan a partir de las partes craneales no fusionadas de los conductos. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla a partir del mesénquima circundante. El contacto del primordio uterovaginal con el seno urogenital forman el tubérculo sinusal. Este induce la formación de invaginaciones endodérmicas bilaterales y los bulbos senovaginales. Estas estructuras se extienden desde el seno urogenital hasta el extremo caudal del primordio uterovaginal. Los bulbos senovaginales forman una placa vaginal. Al poco tiempo, las células centrales de esta placa son eliminadas y forman así una luz de la vagina. Hasta etapas avanzadas de la vida fetal, la luz de la vagina está separada de la cavidad del seno urogenital por una membrana, llamada himen. Esta membrana está formada por la invaginación de la pared posterior del seno urogenital, resultando de la expansión del extremo caudal de la vagina. Durante la conversión de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos en las estructuras del adulto, una parte de estos permanece en forma de estructuras vestigiales. Estos vestigios no suelen observar a menos de que experimenten algún tipo de transformación patológica. Un ejemplo de esto son los quistes en el conducto de Garter, que surgen de los vestigios de los conductos mesonéfricos. Hasta la séptima semana, los genitales externos son muy similares en ambos sexos. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la novena semana, pero los genitales externos no están completamente diferenciados sino hasta la semana número 12. Al inicio de la cuarta semana, la proliferación del mesénquima produce un tubérculo genital. Este es el primordio del pene en hombres o del clítoris en mujeres, en el extremo craneal de la membrana cloacal. Al poco tiempo se desarrollan a cada lado de la membrana cloacal las tumefacciones labioescrotales y los pliegues urogenitales. El tubérculo genital aumenta de longitud y forma el falo primitivo del pene o clítoris. La membrana urogenital se localiza en el suelo de una hendidura media, el surco uretral. Esta está limitada por los pliegues uretrales. En los fetos femeninos, la uretra y la vagina se abren en una cavidad común denominada vestíbulo de la vagina. Desarrollo de los genitales externos masculinos. La masculinización de los genitales externos indiferenciados está provocada por la testosterona. Esta produce en las células intersticiales de los testículos fetales. A medida que el falo primitivo aumenta de tamaño y de longitud, forman el pene y los pliegues uretrales que forman las paredes laterales del surco uretral de la superficie ventral del pene.
Este surco está revestido por una proliferación de células endodérmicas, la placa ureteral, y esta se extiende desde la proliferación fálica del seno urogenital. Los pliegues uretrales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene y forman la uretra esponjosa. El ectodermo de superficie se fusiona con el plano medio del pene y esta forma una rafe del pene y además deja incluida la uretra esponjosa en el interior del pene. En el extremo del glande del pene, una invaginación ectodérmica forma el cordón ectodérmico celular que crece hacia la raíz del pene hasta alcanzar la uretra esponjosa. A medida que este cordón se canaliza, su luz se une a la uretra esponjosa formada provenientemente de un modo que se completa la parte terminal de la uretra y el orificio ureteral externo. Este se desplaza hasta ser el extremo del glande del pene. Durante la semana 12 aparece una invaginación circular en el ectodermo de la periferia del glande del pene. Cuando esta invaginación se destructura, forma el prepucio, que es un pliegue del piel que se desempeña una función de cobertura. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se desarrollan a partir del mesénquima del falo. Las tumefacciones labioescrotales se aproximan entre sí y se fusionan para formar el escroto. La línea de fusión de estos pliegues es claramente visible en forma de rafe escrotal. En el desarrollo de los genitales externos femeninos, en el feto, el primorio del falo se convierte gradualmente en el clítoris. El clítoris es una estructura todavía muy grande a las 18 semanas. Los pliegues ureterales todavía no se fusionan, excepto en su parte posterior, en la cual se unen para formar el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales forman los labios menores. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y generan la comisura labial posterior. En la parte anterior, la comisura labial anterior y el monte de pubis. Los pliegues labioescrotales en su mayoría no se fusionan, pero se convierten en dos grandes pliegues cutáneos que son llamados los labios mayores. Desarrollo de los conductos inguinales. Los conductos inguinales representan el trayecto que siguen los testículos en su descenso desde la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior y hasta el escroto. Los conductos inguinales se desarrollan en los dos sexos debido a la existencia del estadio morfológicamente indiferente del desarrollo sexual. A medida que se degenera el mesonefros, a cada lado del abdomen se desarrolla un ligamento, el gubernáculo, a partir del pódulo caudal de la gónada. El gubernáculo discurre oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en su desarrollo de la zona del futuro conducto inguinal y acaba uniéndose caudalmente a la superficie interna de las tumefacciones labioescrotales. El proceso vaginal, en una invaginación del peritoneo, se desarrolla por delante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal y a lo largo del trayecto constituido por este cordón. El proceso vaginal arrastra extensiones de las capas de la pared abdominal por delante que forman las paredes del conducto inguinal. Estas capas también forman las cubiertas del cordón espermático y el testículo. La abertura existente en la fascia traversalis que se ha originado por el proceso vaginal se convierte en un anillo inguinal profundo, mientras que la abertura creada de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, esta es la porción tendinosa plana y extensa del músculo oblicuo abdominal externo. Todo esto forma el anillo inguinal superficial. Descenso testicular. El descenso testicular se asocia a el aumento del tamaño de los testículos y se atrofia del mesonefros, lo que permite el movimiento caudal de los testículos a lo largo de la pared abdominal posterior. Atrofia de los conductos paramesonéfricos provocada por la MIS, lo que permite que los testículos se desplacen a través del abdomen hasta los anillos inguinales profundos. Aumento del tamaño del proceso vaginal que guía el testículo a través del conducto inguinal hasta el escroto. Hacia la semana 26, los testículos ya han descendido generalmente hasta el retroperitoneo.
desde la región lumbar superior hasta la pared abdominal posterior y ahí hasta los anillos inguinales profundos. Este cambio de posición se produce a medida que la pelvis fetal aumenta de tamaño y se alarga en el cuerpo y el tronco del embrión.